Permíteme tomar un momento para leerte un versículo que a mí en lo personal ha transformado mi vida y me ha dado mucha esperanza. Es Hebreos 4:4 y dice, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Por lo tanto, nosotros tenemos ese reposo junto con Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador y Señor. En este momento, ponte de pie para disfrutar de este reposo y de la palabra de renuevo que tiene Dios para ti en esta mañana. Nos encanta tenerte a ti y nos encanta ser familia. Si tú vas en nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Vamos, decláralo. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Hay una mentira que el diablo ha declarado sobre nuestras vidas, y que hoy Dios anhela hablar la verdad que trae libertad a nosotros. Y es que una vez que hemos fracasado, hemos decepcionado, una vez que se ha acabado el sueño, que no se puede hacer nada más, que ya no hay remedio, que ya no hay salida, que arruinamos nuestra oportunidad, que arruinamos la oportunidad que Dios nos dio, que arruinamos el plan que teníamos, o el plan que Dios tenía para nosotros, el plan de... Por esta mañana Dios está hablando, no esa sensación de culpa, de fracaso, de que se arruinó. Deslíndate de eso, porque no hay nadie más poderoso que el Padre. No hay nadie más poderoso que Dios. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él lo dijo, Él restaurará. Amén. No hay nada. No hay nada. Nada mejor. No hay nada. Nada mejor. No hay nada. Nada mejor que mi Dios. No hay nada. Oh, no hay nada. Nada mejor. No hay nada. Nada mejor. No hay nada. Nada mejor que mi Dios. Lo que nosotros hacemos y quiénes somos, al final siempre va a ser más poderoso y más impactante que lo que otros puedan decir que hicimos. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero para mí en ese momento tenía mucho sentido. Lo que nosotros somos para lo demás y lo que nosotros les hicimos sentir siempre va a tener más peso que la experiencia de otros con nosotros. En el sentido de, creo que nosotros podemos ver una verdad de quién es Dios, y lo que nosotros decimos es importante, pero lo que hacemos siempre tiene un peso más importante para la vida de las personas. Porque al final el reflejo de todo lo que nosotros hemos sido para ellos, y todo lo que significamos, y todo lo que hemos hablado, y todo un montón de cosas, ha sido un impacto para su vida. Pero creo que cuando nosotros caminamos en esta verdad de quién es Dios, y caminamos en esta verdad de que Dios puede hacer un montón de cosas por nosotros y en nosotros, es bien padre entender que Dios siempre va a estar de nuestro lado y a nuestro favor.
Entonces, estaba pensando cómo nosotros veíamos la verdad de quién es Dios. Y la verdad de quién es Dios está partida en nuestra experiencia de cómo hemos vivido en cada etapa de nuestra vida a Dios y hemos experimentado a Dios. Entonces, estaba leyendo el libro que les he comentado que está bien padre y habla de cómo en nuestra idea de cómo se ve la verdad, dice que nosotros vemos la verdad como cosas científicas, o sea, como que nosotros queremos, cuando tú le dices a alguien algo que has vivido, como que siempre te pide pruebas, ¿no? No sé si te ha sucedido, ¿no? Así de que le dices, ay, sí, yo estaba platicando de un tema con una amiga muy controversial y me dice, pero ¿en dónde viene eso? ¿En qué estadística viene eso? Y yo estaba así en la estadística de mi experiencia, de estar en la iglesia, de vivir con un montón, trabajar en muchas asociaciones y cosas así. Pero en nuestra vida, en nuestra cultura, queremos que los hechos sean cosas más científicas. Como esta idea que tenemos de hasta no ver, no creer, lo hemos llevado como un escudo a donde sea que vayamos. Entonces, cuando yo le hablaba como de cómo es mi pensamiento a través de mi experiencia, a ella le costaba mucho trabajo entenderlo porque ella quería estadísticas globales de la OMS, de la INEGI, y quería todas estas cosas. Y yo, desde mi experiencia, esto es lo que yo he vivido. Y seguramente debe haber estadísticas que sustentan mi experiencia, pero ahorita no te las puedo citar. Y veía como esto es algo que está en nuestra mente todo el tiempo. Queremos que Dios sea un Dios de hechos que yo pueda observar y que yo pueda ver. Y si en el momento en el que Dios no conecta con esos hechos, entonces yo no puedo creer lo que Dios puede hacer en mi vida. Y en el mundo en el que vivía Jesús, la escritura y cómo veían la verdad de la vida no se trataba tanto en un hecho como racional y científico y así, sino se trataba más en una experiencia. Por eso cuando Jesús se llevaba a los discípulos, no solamente les enseñaba el Torah, porque él decía, Jesús sabía que ellos ya sabían, ¿sí? Ahora que estoy siendo maestra de historia de México, tengo una gran ventaja en Querétaro, porque en Querétaro pasó un montón de cosas. Y entonces yo sabía que iba un momento a hablar de Maximiliano de Habsburgo. Y la historia de Maximiliano de Habsburgo es una historia padrísima, es de verdad, como que yo sabía de él, del Maxi, pero no sabía bien de Maxi. Y cuando empecé a estudiar quién era él, empecé a ver documentales, porque obviamente me tengo que ir hiper preparar, ¿no? Y cuando empezaba a hacer todas estas cosas, dije, en Querétaro fusilaron a Maximiliano, en Querétaro estuvo Maximiliano sus últimos meses o semanas, estuvo aquí en Querétaro, y para los que no saben, estuvo en el Templo de la Cruz. Y hay un paseo que puedes hacer del Templo de la Cruz y te explican, porque ahí fue la última batalla que peleó el ejército de Maximiliano, y te llevan y te dan así, nuestro guía de turistas estuvo bien chafa, ¿verdad? Pero siento que había más historia, y él como y aquí hay hoyos de balas, y yo, ¿pero por qué? Diles a los niños por qué hay hoyos de balas. Y entonces, como todas estas cosas, y entonces ya llegamos a la parte, porque te dan todo un tour de todo el como monasterio, y ya después te llevan y te dicen, y aquí fue donde Maximiliano estuvo durmiendo antes de que lo fusilaran. Y yo me acuerdo que yo entré y yo decía, wow, o sea, todo lo que yo he leído de Maximiliano, estoy en el lugar en donde él pisó. Y estoy en el espacio, estoy viendo a la vista, porque ya Querétaro ha cambiado mucho, pero estoy viendo a la misma perspectiva que Maximiliano vio.
Estoy en las mismas paredes, estoy en el mismo piso, estoy pasando todas estas cosas. Y entonces cuando estaba ya así de mi clase con los niños, y entonces les puse el documental de Maximiliano, y en eso decía Querétaro, el último lugar de descanso de Maximiliano. Y entonces salía el lugar en donde habíamos estado, y mis alumnos así un montón, yo estuve ahí. Y yo, ajá. Y entonces mis alumnos, la realidad que era una realidad extraña se volvió en una experiencia porque habían estado ahí. Y entonces conectaron, entonces los hoyos de bala que nos dijo el guía de turista fue por esta batalla de Maximiliano. Sí. Y entonces todo empieza a hacer clic. Porque te acuerdas que tú estuviste ahí, te acuerdas que ese fue el lugar en donde tú caminaste, te acuerdas que Dios hizo cosas por ti, te acuerdas que lo que Dios te dijo hace 3 años y hace clic 3 años después. Porque no estamos viendo las Escrituras como un libro de cuentos hermosos y una ficción. Con los que nos gusta mucho leer, hay libros que leemos que sabemos que nunca va a pasar. O sea, cuando yo me leí Twilight, yo no decía así, hay vampiros. Yo solo tengo que esperar a que venga un vampiro. Cuando las personas, que leen cosas de dragones, no esperan que haya un dragón de verdad, que vaya a aparecer un dragón de verdad. Pero cuando leemos las Escrituras, tenemos la ventaja de que podemos estar seguros que va a pasar lo que dice también aquí. Porque no es un libro, porque no es ficción, porque no es algo que alguien está solamente recordando, sino es una verdad que perdura hasta el día de hoy. Y cuando podemos ver y cuando nos enfocamos no en solo los hechos, Dios, es que si tú no me dices ahorita y no me lo compruebas, algunas personas, me acuerdo que en los 90s era mucho como de, ay, bueno, si me voy a casar con él, que venga con una playera morada. Y ese día nos tocaba irnos de morado, ¿no? Y queremos ponerle a Dios estas pruebas y estos hoops para que la realidad de quién es Dios se acomode a quien yo quiero que sea Dios en mi vida. Pero las Escrituras en esa época y cómo Jesús y sus discípulos lo entendían, no se enfocaba en las partes de los hechos, sino se enfocaba más en la experiencia. No se enfocaba tanto de cómo algo fue hecho, sino se enfocaba en qué pasó y quién lo hizo. No decían, no, explícame cómo. Y justo hoy estaba escuchando una prédica de un pastor que decía, cuando veas una persona que tú admires algo de su vida, siéntate y pregúntale cómo lo hizo. ¿Cuál fue el patrón de cómo lo hizo? Pero Dios lo que quiere que nosotros pongamos en nuestro corazón no es tanto cómo lo hicimos, sino qué hizo y quién lo hizo en nuestras vidas. Y entonces vamos a la Escritura y en lugar de decirle a Dios, no, yo quiero que me des la receta de cómo lo hiciste. Entonces en lugar de hacer eso, nosotros le preguntamos, ¿qué hiciste? ¿Y por qué lo hiciste, Dios? O sea, quiero entender tu corazón, no tanto el milagro, porque en nuestro pensamiento nos enfocamos mucho en el resultado, pero no nos enfocamos en el proceso. Entonces, cuando yo en mi vida quiero que Dios haga un milagro y estoy ansioso de entender los milagros de Dios, no estoy buscando, no voy con el milagro y le digo, ¿qué pasó? No, voy con el que hizo el milagro y le digo, y le preguntas, Dios, ¿qué? Y entonces Dios empieza a hacer un trabajo en tu vida de experiencia y empieza a crear en ti esta hambre y esta sed de entender cómo funciona su corazón.
Porque lo más importante no es ver el milagro, es conocer al que hizo el milagro. Eso es lo más importante. Pero como estamos hiper enfocados en resultados y somos una civilización y somos una mentalidad de resultado y no de proceso, entonces toda nuestra vida se resume a que solo Dios nos diga los hechos de cómo fueron hechos, pero no nos explique para qué, por qué. ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? ¿En dónde lo hizo? O sea, hay tantas preguntas más por hacer y nos enfocamos solamente en quiero este resultado, quiero esto. Una vez mi mamá nos hizo un platillo que me encanta, no me acuerdo qué fue, ¿eran migas? Sí, que le dije, ay, quiero un platillo, mi mamá hace un platillo. Pero en mi mente yo no podía entender cómo se hacía el platillo. O sea, como de que mi mamá, siento que hay momentos que ya está tan acostumbrada a cocinar que cuando prueba algo dice, ya sé qué tiene y ya sé cómo lo voy a hacer, y como que y le atina. Es impresionante. Pero yo en mi vida, como no estoy tan experimentada con los chiles como mi mamá, ya saben que es como de el chile ancho, el chile no sé qué, el chile morita y cosas así. Y mi mamá es como de, sí, ya identifiqué las 5 variedades de chiles y qué tan tostados tienen que estar y no sé qué, y yo, órale. Y entonces yo me acuerdo que cuando se me antojó ese platillo, yo le dije a mi mamá, yo quiero eso, pero quiero ir a tu casa y que lo prepares enfrente de mí, porque yo quiero saber cómo lo hiciste. Yo quiero entender qué fue, porque mi mamá, ya les he dicho que mi mamá cocina como al ojo del buen cubero. Y es como de, ponle aceite, pero ¿qué tanto? Y me acuerdo, mi papá siempre le dice, ¿pero así? Y mi mamá, pues chécalo. Tú dime cuánto. Y mamá, no sé. Cuando tú sientas que es prudente. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué al lugar, mi mamá ya nos había hecho de comer y ya había hecho ese platillo. Y solo me acuerdo que me senté y le dije, mamá, yo quería ver cómo lo hiciste. No tanto porque mi mamá no me pueda decir qué ingredientes tiene y que yo pueda intentar imitar, sino porque yo aprendo de mi mamá cómo cocinar, porque le estoy viendo en la cocina y yo, o sea, hay veces que no soy partícipe, solamente la observo, porque ella está en su proceso. Y creo que muchas veces en nuestra vida con Dios tenemos que hacer eso. No es, ay Dios, quiero esto. Es, Dios, yo quiero entender tu corazón. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Cuál es el corazón? Hay veces que el milagro no era el milagro. El milagro era que otra cosa totalmente diferente. Con el leproso, el milagro no era que quitara la lepra. El milagro era que sanara su corazón y que lo tocara. Y hay cosas en nuestra vida que Dios estamos viendo los resultados de Dios, pero tenemos que tomarnos un momento para entender cómo Dios quiere que eso suceda y para qué. ¿Por qué sí Jesús sanó a unos y faltaban un montón de ciegos y sanó a 2 y en las escrituras solo viene 2? ¿Por qué necesitamos saber eso? Todas esas preguntas son excelentes preguntas de nuestra vida en general, en donde si nosotros nos sentamos a entender el corazón de Dios y hacerlas y sentarnos a entender su corazón, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que significa que para entender la verdad que siempre nos preguntamos, ¿alguna vez has hablado con una persona que es un filósofo? Son desesperantes. Yo, si hay algo que detesto, es hablar con una persona que estudió filosofía. Lo detesto. Lo detesto. Porque todo preguntan y nada les complace. Ninguna respuesta es la respuesta que ellos estaban buscando. Y le dices, no, pues por eso. ¿Pero para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué eso? Y yo, ¡uy! ¡Cállate! Insaciables. Hemos creado toda una materia en donde nuestras preguntas son insaciables. Pero cuando nosotros vamos con el Dios de las respuestas y hacemos la pregunta, tenemos que también saber que su respuesta es suficiente.
Y lo que yo quiero que pase, como yo quiero que todo suceda, solamente es como para beneficio de encontrarme con el que en verdad tiene las respuestas de todo. Y Dios está operando en nuestras vidas. Y Dios quiere que encontremos la verdad. Y dice, y la única manera de encontrar la verdad es encontrando a Jesús. No hay de otra. Mis opiniones no son las suficientes. Lo que yo sé no es lo suficiente. Si yo creo en algo, yo lo creo, pero puede ser que Dios esté hablando una verdad diferente a alguien más. No que las verdades no sean absolutas las de Dios, pero la manera en la que Dios se mueve en nuestra vida no es una absoluta para todos. Entonces, que mi vida se base en entender el corazón de Dios. No preguntar qué, sino preguntar cómo y quién. Porque así voy a conocer mejor el corazón de Dios. En mí y trae salvación. Ya no hay temor en mí. Me traes libertad con una canción, con melodías de amor. Liberas todo en mí y traes salvación. Ya no hay temor en mí. Y esclavo ya no seré, pues soy hijo de Dios. Y esclavo ya no seré, pues soy hijo de Dios. Antes de nacer me elegiste, Dios, por mi nombre llamó. Volví a nacer, tengo un nuevo hogar. Su sangre fluye en mí. Vamos a decirlo. Y esclavo ya no seré, pues soy hijo de Dios. Y esclavo ya no seré, pues soy hijo de Dios. Y esclavo ya no seré, pues soy hijo de Dios. Y esclavo ya no seré, pues soy hijo de Dios.
de Dios que partiste. Partiste el mar para que yo cruzara. Mi miedo ahogaste con tu amor. Me rescataste y hoy puedo cantar. ¿Quién yo soy? Somos tus hijos amados. Que estás aquí el día de hoy, porque también el día de hoy vamos a hacer un reconocimiento y a celebrar por todo nuestro staff de equipo de maestros de niños, pero no solo los maestros de niños, sino mentores y todos los que han servido y sirven en nuestro ministerio para enseñarnos, como leíamos hace unos momentos aquí en la escritura de Daniel, capítulo 12, verso 3, me gustó esta versión, donde dice así: los sabios brillarán como el cielo. Wow. Dice, sabios, los entendidos, los sabios brillarán como el cielo. Lo que han enseñado a muchos, los que han enseñado a muchos el buen camino. Y aquí tenemos mentores, maestros que hemos tenido en Avanza, de nuestro discipulado, en Uno, el equipo que está compartiendo en Uno ahí con Magriel al frente, y nuestros maestros de niños. Los que han enseñado a muchos el buen camino de la vida brillarán. Wow, qué bonito dice. Así que si tú eres parte de esta obra, de este trabajo que Dios te ha llamado, a todos nos ha llamado a enseñar, no solo a los que enseñan, a toda la iglesia. Cada persona que está aquí tiene un llamado para enseñar a otros. Pero dice, los que han enseñado a muchos el buen camino de la vida brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Hey, wow. Y los sabios brillarán como el cielo. Los que han enseñado a muchos el buen camino de la vida brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Y esto habla de una recompensa para todos los que enseñamos la palabra. Aquí tenemos personas increíbles que han enseñado por años la palabra. Con Avanza cambió el formato en cierta manera, pero por muchos años hemos tenido maestros aquí enseñando, y aunque ahora los mentores no están dando todo el tiempo clase, sin embargo siguen enseñando la palabra. Cuando están dando seguimiento y están en un café compartiéndole a las personas que estamos discipulando, pues están enseñando. Y bueno, pues quiero comenzar de esta manera en esta introducción, hablando de esta forma especial, porque además es la visión que nosotros tenemos aquí en casa, en el EVA. Nuestra visión no es reunir, no es congregar, nuestra visión es discipular. Lo más importante no es que tú te congregues, lo más importante es que te unas a una familia donde hay paternidad y donde te estamos enseñando para vivir en la vida nueva y abundante, para que tú puedas vivir en todo el potencial que te ha sido dado, y a través de tu vida sea manifestada la grandeza, la gloria de Dios. A través de tu vida el Señor se ha dado a conocer, y como iglesia cumplamos nuestro llamado de ser una luz que alumbre en la oscuridad y ser sal para la tierra. Amén. Pero les decía, aquí hay una cosecha impresionante. Si tú ves, está hablando primero de resplandecer, un resplandor, brillar, cuando tú estás comprometido para mentorear a otros, para dar seguimiento. Veo ese compromiso de amor que se tiene por los jóvenes para seguirles ministrando, porque habla de que los que enseñan la justicia, la vida buena, la buena vida, dice, como las estrellas resplandecerán a perpetuidad. Aquí nos habla de cosechar, nos habla de que cuando tú estás comprometido de esa forma para amar a otros, cuando estamos amando a otros, mostrándoles nuestro amor, y esto significa exactamente recibirles, darle seguimiento a las personas que han nacido de nuevo en Cristo, que necesitan en sus primeros pasos
tomar una nueva dirección con su vida, que tenemos ese cuidado tanto como pastores personalmente. Yo me acerco todo el tiempo en lo personal, todo el tiempo, a las personas que nos visitan, que empiezan a venir, que empiezan a reunirse, porque eso es realmente mostrar el amor de Dios, de entrada aquí en la iglesia. Y aparte de nuestras relaciones de toda la semana, donde estamos, el mostrarle el amor de Dios a las personas. Dice que te hace brillar, pero además hay una cosecha, que esto va a ser recordado, dice, por toda la eternidad. Los que están comprometidos en el discipulado a ir y a ser discípulos. Ya hay personas que deberían de estar mentoreando después de tantos años en la vida cristiana. Hay algunos de ustedes que ya no les estamos mentoreando con tanta frecuencia, porque ya ustedes han recibido y deberían de estar activándose, pero seguimos manteniendo un contacto. Pero hay algunos que siguen creyendo que están aquí en la iglesia como si acabaran de llegar a Cristo, y que no toman responsabilidad de su condición espiritual, y hay que estarlos buscando, hay que estar viendo, y ahora qué pasó, y ahora cómo estás. Pero aquí hay una recompensa, dice, que será recordado este trabajo de amor por toda la eternidad. Y por eso lo que quiero compartir el día de hoy en base a esta palabra tiene que ver con activar nuestra fe. El tema de hoy le he llamado el deseo cumplido para una nueva dimensión de gloria. Dilo conmigo: deseo cumplido para una nueva dimensión de gloria. Dilo otra vez: el deseo cumplido para una nueva dimensión de gloria. Así que estamos en estos días llamándote a activar tu fe, a activar nuestra fe en el deseo cumplido. Esta es la fe del deseo cumplido. Activar nuestra fe para concebir y manifestar, haciendo que nuestra realidad cambie, manifestar la respuesta sobrenatural de Dios. Mantén esa expectativa, no te conformes a lo que está sucediéndote, no te conformes a los resultados que estás viendo de lo que tú haces, porque quizás eso más bien habla de un límite al que podemos estar llegando y que nos lleva a ir al siguiente nivel, Y por eso yo el domingo pasado le hablaba así a las mamás y estas preciosas mujeres, preguntándoles qué regalo te gustaría recibir en este día, haciéndote pensar qué es lo que tú anhelas de parte de Dios, qué es lo que tú deseas o lo que tú necesitas de parte de Dios. Y luego la siguiente pregunta más específica: ¿qué regalo te gustaría recibir de Dios en este día? Estos son días de activar nuestra fe en este deseo cumplido, para que manifestemos esta nueva realidad. Y también les preguntaba: ¿qué bendición has pedido en tu oración a Dios? ¿Qué bendición? Quizás esto te haga pensar que has dejado de orar, o te haga preguntarte cómo estás orando de tal manera que no estás viendo la respuesta que tú necesitas de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué bendición has pedido? Quizás no has orado correctamente, no has orado sabiamente. Quizás necesitas redefinir tu forma de orar. Quizás tu oración de por tantos años, quizás necesitamos dejar de orar de una manera religiosa. Yo cuando escucho a alguien orar me doy cuenta qué tanto entendimiento tiene en la vida cristiana. Porque orar no es echarte un discurso para que otros oigan. Orar es que tú entiendes cómo acercarte a Dios, quién eres tú y quién es Dios para ti. Por eso orar es el arte de la identidad. Orar es el arte de verme como yo soy en el espejo de Dios, y de hablar a las circunstancias y de hablarle a Dios de acuerdo a esa posición que Dios me ha dado como su hijo amado y su heredero, como cantábamos proféticamente hace un momento, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios. Sí. Amén. Familia, prepárate para recibir la respuesta poderosa de Dios. Que en estos días tu fe se afirme, se confirme. Tu fe se afirme y se confirme. Y estoy hablando del caso de una mujer que aprendió
de Jesús, a disfrutar la vida y de bienestar emocional, activando su fe. El caso de María y Marta, vimos cómo María escogió la mejor parte. Vimos cómo María escogió la mejor parte. ¿Por qué Jesús le dijo a María mientras Marta estaba afanada que había escogido la mejor parte? Quiere decir que nosotros escogemos si nos quedamos con lo mejor o te toca bailar con la más fea o con el más feo. Nosotros elegimos. María eligió, cuando Jesús entró a su casa, estar con él. Miren, aquí hay gente preciosa que está sirviendo. Tú llegas y ya está todo listo, pero aquí hay gente que está trabajando y que trabaja todo el tiempo. Y por cierto, necesitamos ayuda. Pero a pesar de que estamos tan ocupados y haciendo cosas aquí en la iglesia, mantenemos nuestro enfoque y nuestra atención en lo más importante, que es estar con Jesús. Estar con Dios es lo más importante el día de hoy. Y por eso nos esforzamos por llegar a tiempo. Por eso queremos estar desde un principio. Y por eso queremos estar adorando desde el comienzo. Porque eso es lo más importante. Estar con Jesús y oírle hablar a nuestro corazón, porque Él habla a nuestro corazón. Por eso María se sentó a los pies de Jesús, porque sentarse a sus pies no era no hacer nada, era para poder hacerlo todo, primero tengo que estar sentado. Por eso estaré enseñando en nuestro discipulado y terminando el estudio de Biblia en el libro de los Efesios, donde estamos decodificando, enseñando en qué consiste la carta, y es identificar 3 principios para manifestar la grandeza de Dios a través de nuestra manera de vivir. Número 1, sentarse. Di conmigo, número 1, sentarse. Otra vez, número 1, sentarse. Número 2, andar. Número 3, estar firme. ¿De acuerdo? Di conmigo, sentarse, andar, estar firme. Esta es gimnasia espiritual. Sentarse, andar, estar firme. Dilo. María escogió estar sentada, no porque fuera floja o no quisiera hacer nada. Escogió lo mejor. Porque para andar en Cristo primero hay que sentarse con Él. Efesios 1 dice que Él nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Y en el verso 3 comienza Efesios alabando al Señor y diciendo, bendito, le está alabando, está orando con adoración. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que ya nos bendijo con todo. Y luego dice que Él nos hizo sentar, Él lo hizo. No es un mérito, no es por obras, Él nos hizo sentar. Por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, ahora nosotros recibimos la nueva vida, y eso significa que comenzamos sentados, descansando de las obras religiosas, descansando de la religión. Él nos hizo sentarnos para disfrutar de todo lo que Él ya hizo para nosotros. Y ahora se trata entonces de manifestar y hacer realidad todo lo que Él ya hizo, porque Él ya nos llevó a una nueva realidad. Entonces María se sentó como un discípulo. Un discípulo se sienta a los pies de su maestro. Y la pregunta para ti hoy es, ¿estás sentado a nuestros pies para ser discipulado? ¿O crees que ya llegaste y ya no hay nada más que tú puedas hacer? ¿O crees que no tienes tiempo para ser discipulado? Entonces, observen lo que Jesús nos enseñó. Y es, mamás y todos, y maestros y todos, si tú quieres disfrutar de la vida, primero necesitas aprender a sentarte. Dejar el afán y darle prioridad a sentarse con Jesús. El día de hoy aquí es el día para venir a sentarse a los pies de Jesús. Y todavía la pastora Erika te va a dar otra oportunidad, sobre todo a las mujeres, de venir a la próxima fecha que va a anunciar de latitud a los pies de Jesús, ¿verdad? A sus pies. Todavía te va a dar otra oportunidad de que vengas, pero hoy y cada vez que venimos aquí, el Señor nos llama a sentarnos y entrar en su reposo para poder levantarnos, porque los que se sientan a sus pies pueden andar en el propósito de Dios. Cuando habla de andar, observa cómo habla.
Que Marta andaba pero afanada y turbada. Y así no es como el Señor nos llama a andar. Él nos llama a hacer un trabajo. Hay muchos cristianos contemplativos que nada más quieren contemplar y no hacen nada. Y su fe no se activa ni se manifiesta en lo que ellos hacen. Y he conocido cristianos así, pero en realidad el que ha aprendido a sentarse es alguien que se activa en la fe, y la fe hace que tú empieces a vivir con energía, con entusiasmo, con alegría, con paz. Por eso este es el comienzo de la semana para nosotros, el mejor día de la semana hoy. El mejor estar aquí, porque aquí es donde se activa nuestra fe. Como nos decía Magdiel, pero entendiendo los milagros de Jesús, ¿con qué propósito? Todo lo que el Señor hacía y hace, ¿con qué propósito? Que nosotros nos unamos a su plan para traer salvación a este mundo. Que estemos enfocados en ir y hacer discípulos, en dar a conocer a Jesús. Y tú lo puedes hacer. Y te puedes tú mismo capacitar a través de nuestro curso Vive Sin Límites. Y tengo yo toda una colección, si tú quieres oír enseñanzas de cómo enseñarles a otros, tengo toda una colección que se llama Vive esta maravillosa experiencia en nuestro canal Vive Sin Límites TV, donde ahí yo grabé mi transmisión en vivo, hablando primero a las personas que no conocen para que escuchen. Tú ahí puedes ver cómo poder compartirle a las personas, cómo hablarles con base en Juan 3:16, cómo hablarle a tu familia, a tus hijos. Palabra hablando de andar, sentarse, andar y estar firmes. Segunda de Corintios 5:7, el apóstol Pablo declara: por fe andamos, no por vista. Los que están sentados no andan por lo que pueden ver. Digo, los que andan afanados y turbados, preocupados y turbados, andan por lo que pueden ver. Pero los que están sentados como María, andan no por lo que pueden ver en las circunstancias, sino por lo que pueden ver a través de la fe. Por fe andamos, no por lo que vemos humanamente, sino andamos por fe, por lo que podemos ver a través del Espíritu y a través de la palabra. Entonces dice Romanos 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe se va activando oyendo la palabra de Dios. Si nosotros no solamente el día de hoy, sino toda la semana estuviéramos conectados a tope oyendo lo que se enseña el día de hoy, por eso les compartimos los videos para que tú nuevamente lo veas, así como en el discipulado. Andamos por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Andamos por fe. Dilo conmigo: andamos por fe, no por vista. No te limites por lo que estás viendo, por los resultados, por el fruto que al parecer no está viniendo. No te limites a las circunstancias, a tu capacidad. Andamos por fe, andamos por lo que vemos. Nos hace ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace ver una nueva realidad. El Espíritu Santo nos hace ver lo que ya se hizo a nuestro favor. El Espíritu Santo nos hace ver lo que dice Romanos 8:30-32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas? Como en la clase de niños, hazle así: todas. Así le enseñaba a mis niñas desde chiquititas. Les decía: di esto conmigo: Jesús ama a todos los niños del mundo. Ajá. Sí. Mira, Corintios 10:3 dice: aunque andamos humanamente en la carne, no militamos según la carne. Aunque nuestra condición de vida, de existencia, sea estar ahorita en un cuerpo frágil, débil, que falla, dice que aún así no vivimos o andamos de acuerdo a esta condición humana, ni emocional, ni mental.
Por eso hay que romper los límites de nuestra condición emocional, psicológica, de la psique, de la mente y humana. Porque no andamos, no vivimos ni peleamos en la vida de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, estaba yo viendo una entrevista sobre pues una persona que, sin ser terapeuta, ni psicólogo, ni neurocientífico, se metió en el tema del trastorno de déficit de atención, y dijo, me pareció muy interesante lo que él decía, de cómo está sobrediagnosticados los trastornos emocionales. Todo es déficit de atención, todo es trastorno emocional, y el problema es que la gente se queda limitada a ese diagnóstico. Entonces, no peleamos conforme a nuestra condición emocional. No estamos limitados porque todo el tiempo sintamos ansiedad o preocupación o temor. No estamos limitados por eso. Aquí dice que no peleamos según la carne, no, sino Dios nos llama a vivir en el Espíritu. Entonces, en el caso de Ana veíamos que, por otra parte, Ana es una mamá que concibió en el propósito de Dios para una nueva dimensión de gloria. Está muy interesante el caso de Ana, muy interesante, porque en su historia podemos ver cómo ella concibió entrando en el deseo cumplido. Concibió entrando en el deseo cumplido. Les he dicho que las historias de las mujeres de la Biblia, la mayoría de esas historias representan a la iglesia y a la nación de Israel. Y a través de esas historias el Señor nos habla de cómo Él está transformando nuestra vida en la figura de una mujer, como el caso de Ana, que representa una iglesia estéril. A lo mejor tú te sientes estéril, quizás sientas que tu vida no tiene sentido porque estás metido en un negocio, un trabajo, una profesión. ¿Y para qué? Yo para las personas que están con la expectativa de una jubilación, yo quiero levantar tus ojos, porque muchos pareciera que se limitan a trabajar para después descansar. Pero ¿qué crees? Que desde hoy se puede descansar y no dejar de trabajar. Quizás el problema no es si te jubilas o no, sino es, como Marta, de qué manera estás viviendo la experiencia, que en vez de que sea algo que tú disfrutes y ames, es una tortura de la que quieres escapar. Tenemos que aprender a amar lo que hacemos, porque eso hace la fe. Cuando se activa la fe, amamos lo que hacemos. Tienes que aprender a amar lo que haces. Dile a tu lado, al que está a tu lado, aprende a amar lo que haces. ¿Ok? En el caso de Ana, vamos a ver cómo ella concibió, siendo una mujer estéril. Consiste espiritualmente en la experiencia de Ana de haber concebido, ¿no? Dice ahí la escritura sobre este tema de la esterilidad. Si tú ves Deuteronomio 7:14, y en la ley que Moisés dio al pueblo de Israel, te vas a dar cuenta que la esterilidad era una maldición. Esto quiere decir que no es algo que Dios desee para nuestra vida. Porque cuando hablamos de maldición nos ponemos así, ¿sí o no? Ay, que se pase la maldición. Yo no quiero oír nada de la maldición. Muy supersticiosa la forma de pensar. Pero lo que Dios nos está diciendo cuando habla de maldiciones es la peor vida que tú no quieres vivir, y lo que Dios nunca desea para alguien. En eso consiste la maldición. La palabra maldición significa estar separado, la condición de estar separado. La maldición viene como resultado de estar separado y seguir separado de Dios. Entonces, por eso es que en el huerto, cuando Dios le habló al hombre, le dijo: por tu causa será maldita la tierra. Como Dios hizo al hombre para gobernar sobre la tierra, y fue el rey al que Dios ungió para gobernar en el huerto y gobernar toda la tierra, y este rey
perdió su corona y se le entregó a la serpiente, quedó separado. Por eso Romanos 3:27 dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos. El hombre y su descendencia, el género humano, quedó destituido de la gloria de Dios. Entonces Dios le dijo: por tu causa será maldita la tierra. Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. La tierra te dará espinos y abrojos. Dios lo que estaba diciendo es la consecuencia de haberte separado y haberle entregado la corona que yo puse en tu cabeza a esa serpiente. La tierra, toda la tierra será maldecida, estará separada. Y aún así vean cuánta abundancia y riqueza hay hoy en la tierra. Y eso que, imagínate cómo hubiera sido. Desde luego, a costa de mucho esfuerzo, sudor y sobre todo los poderosos de la tierra. Ya vimos que lamentablemente también se valen de la mentira, el engaño, el fraude. No toda la gente que tiene mucho dinero es porque realmente el resultado de su talento. Muchas veces es por su maldad que han avanzado en este mundo. También la maldad hace avanzar a las personas. No quiere decir esto que toda la gente que enriquece esté avanzando con maldad. Lo que estamos viendo es que los poderosos han avanzado con maldad. Pero bien, el tema es entonces lo que dice Deuteronomio: bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril. No habrá en ti nadie que sea estéril. ¿Qué estaba diciendo Dios con esto? Que si hubiera alguien estéril, que si alguien no pudiera tener hijos, eso no puede suceder en el pueblo de Dios. Eso no puede suceder en la iglesia. Aquí hemos orado por mujeres que no podían tener bebés, concebir. Y bueno, hasta milagros de una que hasta 2 tuvo y no podía tener. Y uno tras otro. Sí, a eso se refiere. Pero también, si tú ves, parece que hay una guerra espiritual en torno a la esterilidad o al fruto. Tienes que darte cuenta que hay una guerra espiritual, porque mira, en el área financiera, 3, 9 al 11, Malaquías 3:11, dice Dios, cuando habla de bendecirte, cuando tú traes los diezmos y eres fiel, Dios dice: reprenderé por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vida en el campo será estéril. Entonces, cuando hay esterilidad en un negocio, en un trabajo, cuando no hay el fruto, cuando no hay el resultado, nosotros como pastores les estamos constantemente animando a tomar visión en los negocios y escalar los negocios. Pero si el trabajo te echa un esclavo, a eso no es de Dios. Esa no es la voluntad de Dios, que tú vivas para trabajar. Dios no te ha llamado a vivir para trabajar, te ha llamado a trabajar para vivir, y para vivir bien, y para vivir muy bien. Dilo conmigo: Dios me ha llamado a vivir muy bien, ¿no? Y yo siempre animo a la Federica, porque Dios ha puesto en ella un corazón así de abundancia, de excelencia, porque esa es la fe que Dios activa. Entonces, hombres, no se quejen si sus mujeres quieren la mejor vida, una buena vida, porque eso es de Dios. Y cuando una esposa, decía Erika, le pide al esposo, le está abriendo la puerta para que prospere increíblemente. Si no le pides, lo empobrecerás. Si tú le pides, harás que le enriquezca. Porque el llamado de los hombres es ese: enriquecer para cuidar a su esposa. Así que yo les hablo a las parejas también de matrimonios jóvenes, para que tomen una mentalidad de abundancia y riqueza, para que tu esposa no tenga que estar trabajando para cubrir un presupuesto, sino que seas liberada de eso, ¿no? Entonces observa cómo la esterilidad en el área financiera, dice que se abre una puerta a la esterilidad. Hay una guerra. Aquí hay un devorador buscando que tú no coseches sobreabundancia, porque dice: pruébenme en esto, traigan los diezmos y verán si no abro las puertas de los cielos. Floodgates en inglés es con puertas de los cielos.
¿Alguien ha visto la puerta de una presa? ¿Ha visto imágenes de cómo se ve una presa cuando se abren las compuertas? ¡Wow! Es un mundo eso. Entonces, quiere decir que la esterilidad en cualquier aspecto de la vida no es de Dios, no viene de Dios, no es la voluntad de Dios. No te conformes a la esterilidad, en cualquier forma que sea. Y vemos en la historia, en las grandes historias de la Biblia, cómo Dios hizo tener hijos a mujeres estériles. Porque imagínense que, no, yo había pensado en ti, Elizabeth, pero pues como eres estéril voy a buscar a otra persona. Pero Dios quería a Elizabeth. Dios quería a Elizabeth, a este matrimonio de ancianos fieles a Dios, que amaban a Dios con todo, su esposo Zacarías, que no podían tener hijos. Y dice Lucas 1:7 que no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Y finalmente Dios hizo que ella concibiera. Así que la esterilidad es una maldición, porque no es lo que Dios quiere para tu vida, ni es lo que Dios desea para ti, pero eso es algo que puede ser sanado para que venga fructificación. Di conmigo, fructificación. Ya saben, en los negocios, Timoteo 6:17 manda a los ricos, a los que les está yendo bien con el negocio, que están haciendo dinero, que no pongan su esperanza en el dinero. No pongan ahí su esperanza, no pongan ahí su confianza, dice, sino en el Dios vivo. Número 1, el cual nos da. Número 2, todas las cosas. Número 3, en abundancia. Y número 4, lo más importante, para que lo disfrutemos. Si no tanto trabajo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene hacer dinero? Entonces aquí tú puedes ver en Timoteo 6:17 que Dios no te ha llamado a ser esclavo del dinero, sino tú a hacer que el dinero te sirva como un esclavo. Y si tú vives en identidad y creces en identidad, estarás viviendo como un heredero de Dios. ¿Amén? Entonces, en el caso de Ana, vean lo que interesante, cómo era algo que no debería haber sucedido, pero sucedió. Muchos se confunden y dicen, bueno, pero entonces ¿por qué está pasando esto? Bueno, es que eso no es lo que Dios quiere. Si algo malo está sucediendo en tu vida, aprende a desecharlo, no es algo que Dios quiera. No pienses que todo lo que te sucede viene de Dios, no, tienes que conocer, como nos decía Mac, el corazón de Dios. Si tú conoces el corazón de Dios a través de lo que Él dice, y oyes hablar su voz y afinas tu oído y te familiarizas como Él te habla, no de una manera religiosa, aprende a oír no carnalmente ni religiosamente, sino conéctate a tope con Dios y óyelo bien, oye bien, di conmigo, oír bien. Porque podemos estar oyendo religiosamente, ¿verdad? Wow, es fascinante esto que les estoy compartiendo. Entonces, fíjate, Ana concibió. Primero, el libro de Samuel 1:18 dice que cuando la vio Elí ahí en el tabernáculo, porque no entró al tabernáculo, estaba afuera, las mujeres no podían entrar, estaba afuera, pidiéndole a Dios, rogándole, diciéndole, con amargura, con tristeza, con dolor, que no podía ser mamá. Y entonces hace una promesa a Dios y le dice, dame un hijo, Señor, y yo te lo daré. Y eso era lo que Dios quería. Una mujer que no solo pensara en sí misma, en su propio bienestar, en su propia conveniencia. Una mujer que estuviera dispuesta, que no había podido tener hijos, que ese primer hijo se lo diera a Dios. Y dice que enseguida ellos regresaron a casa. No, pues tuvieron noche romántica y ahí quedó embarazada, luego. No tuvieron que pasar un mes, 2 meses. En cuanto llegaron a su casa, porque habían ido a celebrar fiesta, a Silo, era el lugar donde estaba el arca. Pero cuando enseguida regresaron, se sintieron románticos y ahí quedó embarazada Ana.
Pero dice el verso 18 que cuando Elí le dijo que Dios te conceda lo que le estás pidiendo, ella respondió: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. En otras palabras le dijo: muchas gracias por bendecirme. Y se fue. Fíjate cómo Dios necesita un siervo que bendiga a su iglesia. Cómo Dios podría hacerlo sin pastores, sin siervos, pero Él ha llamado a siervos en la iglesia local a pastorear y cuidar de la iglesia, para bendecir a través de sus siervos a su iglesia. Y esa bendición de Elí fue una confirmación. Y dice que se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces, otra vez quiero que pongas tu atención en esto. Mira, Elcana, el nombre de su esposo, es una palabra hebrea que se compone de dos palabras. El, que significa Dios, por eso es Israel. Y Caná, que significa crear, originar. Entonces, Elcana representa al Padre creador de todas las cosas. Proféticamente hablando, espiritualmente hablando, Elcana representa a Dios, el Padre creador, dador, el autor de la vida, de quien viene todo, el origen. La palabra es crear, originar. Esto tiene que ver con paternidad, con un padre. Por eso Dios en la iglesia levanta pastores como padres espirituales. Lo que la iglesia necesita, padres espirituales, no maestros y predicadores, padres espirituales. Porque son los padres los que pueden sembrar y reproducir en otros. Por eso el discipulado es un patrón, no es una opción. Hay que discipular a la iglesia. Y no hay que dejar de estar en un discipulado. Sí, aquí es una base de discipulado. El día de hoy, domingo, estamos comenzando a discipular, pero eso no es todo lo que se necesita. Hay que seguir adelante. Entonces tiene sentido, mira. Ana significa gracia. Entonces, no es solo Ana, no es solo Elcaná. Necesitaban unirse para concebir. Se necesita que la gracia se haga realidad a través del poder creativo, del poder creador del Padre, del creador de todas las cosas, el Padre. Ella, siendo Ana y su nombre significa gracia, era estéril, no podía dar fruto para Dios. Pero cuando ella vino a su presencia y entró en comunión con el Espíritu Santo, esa es la forma de concebir. La forma en que nosotros vamos a concebir y hacer realidad lo que Dios ha preparado, lo que Dios nos ha dado, es la comunión con el Espíritu Santo. Ella entró en una comunión. Comunión es una unión con otro, unirse a otro, unirse con otro. Entonces, cuando tú buscas con esta pasión la presencia de Dios, y cuando tú te metes a tope con Dios y buscas conectarte con Dios a tope, que tú puedes concebir, que podemos concebir como Ana. Por eso Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dice, sea con ustedes. O sea, que ustedes estén viviendo esta experiencia, sea con ustedes, es que esto sea lo que ustedes estén viviendo, que esta sea tu realidad espiritual cuando vienes el día de hoy a la casa, a la iglesia, que esta sea tu realidad, vivir el amor del Padre, la gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando venimos hoy, aquí. El amor del Padre y luego la gracia del Hijo. Porque el amor del Padre es manifestado a través de la gracia del Hijo. Todo lo que el Padre quiere para nosotros lo ha entregado a través del Hijo. Él no lo manda del cielo, Él lo manda a través del Hijo. Por eso Romanos 8:32 dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Padre ha entregado su amor a través de la gracia del Hijo, dándonos con Él todas las cosas. Dilo conmigo: Él me ha dado a mí todas las cosas, todas las cosas. Amén.
este deseo cumplido en el que entró Ana, ¿qué significa? ¿Qué significa este deseo cumplido en el que entró Ana? Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Sí, ¿verdad? Cuando estamos espere y espere y espere y espere, ¿qué sucede? Sí, es bien duro. Hay momentos donde ya dices, es que ya he esperado mucho, demasiado. Solamente hay que asegurarnos que en esa espera realmente estemos también esperando acertadamente, no falsamente, acertadamente. Y aún si fallamos y no hemos tomado la palabra bien, podemos tomar experiencia y aprender, ya sé lo que me falló, yo no tenía una palabra, o esta palabra yo no la entendí bien, o esta palabra no activé mi fe con esta palabra. Todo eso puede suceder, ¿eh? Y esto es lo que vamos a discipularte. Porque la esperanza que demora, que se tarda, es tormento. Es un tormento cuando estamos esperando. Y es que hay personas tan impacientes que les cuesta tanto trabajo. Fíjense que yo toda mi vida he tenido que esperar, desde joven, en muchas formas. Muchos de nosotros que hemos tenido en la vida que esperar, 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 y luego vemos el resultado, vemos la respuesta. ¿Has ido a hacer algún trámite al gobierno? Antes era peor, como no tienes idea. ¿Alguien llegó a hacer fila en el banco para depositar, hacer un depósito de 1.5 horas o 2 horas? ¿Alguien ya sabe lo que es eso? Y así muchos hemos pasado en la vida por largos procesos de espera. Pero dice que eso también es un tormento. Pero dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Árbol de vida es ¿qué? Deseo cumplido regocija el alma. Verso 19 dice, el deseo cumplido regocija el alma. Apartarse del mal es abominación a los necios. Hablando proféticamente, Isaías 60:22 habla, y yo lo relaciono con la palabra profética que estamos por revisar y volver a compartir. Dice, el pequeño vendrá a ser 1000. Es Isaías 60:21. Para los que creen que Dios no trabaja de esta manera, se acaben de convencer y sepan que yo oro así, no es fantasioso, es porque Dios así trabaja. Mira, el pequeño vendrá a ser ¿cuántos? 1000. El pequeño vendrá a ser ¿qué? 1000. El menor, un pueblo fuerte. Y el Señor a su tiempo, dice el Señor, yo a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Yo a su tiempo haré que esto sea cumplido a pronto. Wow. Esto habla de incremento y multiplicación sobrenatural. Imagínate que en tu negocio pequeño llegue a ser 1000. Wow. Imagínate que en tu trabajo, tú siendo el menor ahí del trabajo, te conviertas en un pueblo fuerte. Ahora puedes entonces imaginar que Dios puede hacer de una pequeña iglesia una mega iglesia. Entonces, ¿qué es el deseo cumplido? ¿En qué consiste el deseo cumplido? Cuando nos habla de un deseo, Ana, quiero que piensen en Ana. Dice que regresó por su camino, comió y no estuvo más triste. ¿Qué le pasó a Ana? ¿Tú puedes ver la diferencia de la forma en que ella se encontraba antes? En amargura, en rivalidad, resentida, amargada, frustrada, triste, deprimida, porque no podía tener un hijo, y la de enfrente le decía feliz porque tenía muchos hijos la otra. ¿Qué pasó con Ana? Fíjate,
ella regresó de donde vino y regresó como llegó. Eso quiere decir que aunque parezca que nada está pasando, algo ha ocurrido cuando tú entras en el deseo cumplido. Cuando tú haces que algo sea concebido, será dado a luz. Di conmigo, si yo he concebido, será dado a luz. Las mujeres en esto nos superan las mamás, ¿verdad? Si yo he concebido, será dado a luz. Entonces de lo que se trata es de concebir como sembrar la semilla. Concebir es sembrar una semilla. Y esto habla proféticamente. La palabra, al oír a Dios hablar, es como Él se vuelve un padre creador, el origen de las cosas. Cuando tú oyes una palabra, cuando tú oyes esta palabra de parte de Dios, no de un predicador, no de un maestro que te enseña, cuando tú oyes la palabra de esta manera, vienes a concebir, porque es como sembrar en la tierra. De la misma manera, concebir es como sembrar en la tierra. Es poner una semilla en la tierra. Y una vez que es sembrada esa semilla, si fue sembrada, va a germinar. Y una cosa es que germine y otra cosa es que hayas puesto la semilla. Tú puedes echar semilla, pero si no germina, no va a haber fruto. Entonces tenemos que cuidar eso. ¿Qué le pasó a Ana entonces? Concibió. Así ocurre con Dios. Él nos da la palabra de gracia. Nos dice que con Él nos han sido dadas todas las cosas. Y con esa palabra que Él nos da específicamente, si nosotros nos metemos con esa palabra a fondo. Y tú puedes ver el caso de un hombre que dio a luz. En las grandes historias de la Biblia vemos a dos hombres por lo menos dando a luz. Uno se llamaba Elías y el otro era Daniel. Y si tú ves a Elías orando 7 veces, postrado en tierra de esta manera, con las manos acá, él estaba adoptando la posición de una mujer para dar a luz. Y aquí tú puedes ver un hombre que concibe y da a luz lluvia, que por 3 años y medio no había llovido, y él concibe y da a luz lluvia, para que llueva en Israel nuevamente. Y dice, oigo que va a llover, le dice al rey Acaz, oigo que viene la lluvia, pero nada parecía que fuera a llover. Así como Ana regresó por donde llegó, parece que nada estaba sucediendo, pero había una gran diferencia. No regreses a tu casa como llegaste, como tanto dicen los predicadores. Entra en el deseo cumplido el día de hoy. Deja, entonces hay respuesta a la frustración. Y yo saben, así como he tenido largos procesos de espera, también he sembrado mucho y no he visto fruto. Y te puedo dar un consejo, que es lo que yo he vivido. Y es, yo he aprendido de las malas experiencias y de los fracasos, he aprendido a corregirme y a seguir adelante, corriendo hacia adelante para llegar a la meta del supremo llamamiento. No te quedes ahí, porque el tiempo pasa y nada parece estar sucediendo. Si tú lo ves así y así lo sientes y así lo crees, nunca vas a ver la realidad de lo que Dios preparó para ti. Tienes que aprender a resistir con esa incredulidad. Hay un conflicto de incredulidad que todos tenemos, todos. Y yo, el primero de todos ustedes, he tenido que aprender a prevalecer sobre la incredulidad. Pero el problema es que muchos ahí se quedan en la incredulidad. No, ya pasó mucho. No, ya. Y entonces lo sueltan. Y la fe es sostenerlo. Y Ana ese día se fue aparentemente igual. ¿Cómo sabría cómo sabría ella? ¿Qué seguridad tendría de embarazarse? Solo porque el pastor le dijo que Dios te conceda lo que le has pedido. Yo así oré la semana pasada y la otra, y estoy orando ahora por ustedes en el discipulado. Así oro por ustedes. El Señor conceda tus peticiones. Si tú te deleitas en el Señor, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero tienes que entrar en el deseo cumplido. Porque si te quedas en el concederá, algún día en el futuro no. Para que eso se haga realidad en el futuro, primero en el presente, tienes que haber concebido que esa semilla fue sembrada y germinó y está ahora dentro de ti para dar a luz.
Así fue como Elías concibió la lluvia. Le dice al criado, ¿recuerdan? A ver, asómate, ¿ves algo? No, todo está igual. Y a la séptima, ¿ves algo? Y dice, veo una pequeña nube como del tamaño de una palma de la mano. ¿Qué significa eso? La respuesta de Dios. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Y algunos nos emocionamos, vemos esa pequeña nube, ya estamos celebrando y diciendo, ya está, ya está, ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Y Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor y Él les exaltará cuando sea tiempo. Un hombre que dio a luz, qué raro se oye. Otro hombre que dio a luz, porque oró 7 veces Elías, 7, número de plenitud, oró hasta que tenía que orar, oró todo el tiempo que fue necesario. No dijo, no, ya es demasiado, es que oro y no pasa nada. Tienes que aprender como Elías. Dice que él era hombre como nosotros, semejante a pasiones como nosotros, de desánimo, de enojarse, de sentirse frustrado. Eso es normal. El problema es cuando tú te quedas ahí. Pero él oró 7 veces, 7, como 7 veces se sumergió Naamán. ¿Recuerdan? Y Naamán ya se iba todo enojado porque le dijo el profeta, ni salió el profeta, mandó a su siervo que te vayas a meter allá al Jordán 7 veces. Y se enojó Naamán. Y ya se iba diciendo, no, aquí Dios no existe, aquí la iglesia, aquí estos cristianos. Pero una mujer le dijo, no, mi señor, casi le dijo, no te enojes. ¿Y cuál sería el problema de un hombre tan valiente como tú? Si pudiste ir a la batalla y arriesgar tu vida para ganar una batalla, ¿por qué no ganas esta batalla solamente sumergiéndote 7 veces? Otra vez sumergirse, venir al bautismo para seguir a Jesús, acto de obediencia, acto de humildad. Y entonces Naamán le dice, es que yo esperaba que el siervo de Dios saliera a recibirme. Sí, claro que sí. Quería que le tocaran una marcha triunfal, no sé. Es que yo esperaba que saliera a recibir, que extendiera su mano y que orara por mí y que yo me sanara. Esa es una expectativa falsa. Eso es lo que puede pasar cuando no oramos acertadamente o cuando oramos religiosamente. Tenemos una expectativa equivocada y luego decimos, es que Dios no hace nada. Y entonces Naamán se humilla y dice, pues no me parece que me manden a bautizarme. ¿Por qué me tengo que bautizar? Nada más porque lo dice el pastor. No, ¿por qué? Y él se humilla, se sumerge 7 veces, imagínate. Sale de ahí 6 y no pasa nada. 7, wow. Wow. Algo pasó con Naamán. Del enojo y la frustración concibió el milagro. Lo creyó, no lo soltó. Y ya iba en la segunda y ahí seguía agarrando su milagro. Daniel también concibió. Daniel ve a la palabra, los libros, al libro del profeta Jeremías y recuerda que 70 años pasarían para regresar a los judíos de Babilonia, para terminar con 70 años de cautiverio. ¿Y qué hace Daniel? Dice, perfecto. Lo lee aquí en su Biblia y dice 70 años y dice, ay, wow, no, qué bien, vámonos, perfecto. Ay, que Dios lo haga un día. ¿Qué hizo? Dice que se volvió a Dios en ruego, oración y súplica. Lo único que él podía hacer y lo único que ahora aquí en esta casa, en el EVA, podemos hacer es lo que Daniel hizo. Y es lo que yo tengo haciendo hace un año. Y lo único que hizo y podía hacer y vamos a hacer es hasta dónde creemos que Dios puede hacerlo si nosotros nos comprometemos a meternos al tope con Dios. Por algo, aquí tú puedes aprovechar en la necesidad que tú tengas, en el proyecto que tú tengas. Aquí tú puedes aprovechar.
y tomar este impulso de la fe, no para hacerlo como lo has venido haciendo, sino hacerlo ahora a la manera de Dios, ¿verdad? El deseo cumplido consiste en recibir, en recibir. Consiste en tomar, en tener. El deseo cumplido es adueñarse, es apropiarse, es aceptar, es hacer nuestro lo que nos pertenece. No oramos para que Dios haga algo, no. Oramos para hacer nuestro lo que nos pertenece. Es diferente. Para hacer nuestro lo que nos ha sido dado. Di conmigo, me ha sido dado. Me ha sido dado, te aseguro, te lo prometo, te lo profetizo. Cualquier cosa que tú necesitas ya te fue dada. Si tú me puedes decir eso ahorita y ponerlo en una petición, mi respuesta a lo que tú pongas ahí, por caprichoso que parezca o loco que sea, voy a decir, ¿qué crees? Dios te lo ha dado. Entonces, ¿cómo vas a orar? Y Daniel se metió en el proceso de la espera, donde concibe y hace que suceda un cambio en la geopolítica mundial de su tiempo. Impresionante, Dios mueve todo, mueve todo, mueve todo, para que venga Ciro de Persia, derrote a Babilonia, destruya a Babilonia y dé una orden para que los judíos regresen a Jerusalén. Y así con Ana, el Señor lo que hizo con Ana no fue solo darle un hijo a una mamá frustrada, triste y deprimida. Lo que hizo fue llamar a una mujer para que uniera su corazón al corazón de Dios y quisiera lo que Dios quería. Y lo que Dios quería era levantar a un profeta de Dios, a un juez de Israel, que sería impresionante. Nadie nunca olvidaría las palabras de Samuel. Era famoso porque todo lo que decía, todo se cumplía. Y era lo que necesitaba Israel en ese tiempo. Necesitaba un Samuel. Y le pusieron Samuel. Samuel, que significa pedido a Dios. Su nombre significa pedido a Dios. Porque todo lo que Dios hace, y todo lo que Dios hace que haga cambiar la tierra, es todo aquello que ha sido pedido a Dios, del corazón de Dios, extraído del corazón de Dios. Y lo que yo estoy pidiendo, yo sé que esto está en el corazón de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Amén. A ver, di esto conmigo porque aquí voy a detenerme y concluir por ahora. Esto que aún no se ve, di esto conmigo. Esto que aún no se ve, lo veo. Esto que aún no se ve, lo veo. Estamos declarando fe. Esto que aún no se ve, lo veo, lo llamo y acepto como mío. Ponte de pie. ¿Estás listo? Entonces, el Señor nos está llamando en este tiempo, querida iglesia, querida familia, nos está llamando a entrar en el deseo cumplido para una nueva dimensión de gloria. Sí, una nueva dimensión de gloria. Así es. Declara nuevamente conmigo, esto que aún no se ve, lo veo. Lo llamo
y acepto como mío. Oh Jesús,